¿Por qué los perros o los cachorros comen las cacas? O coprofagia. Las personas, todos tienen malos hábitos, no se escapa ni uno. Entonces, ¿por qué la mascota no puede tener alguna costumbre mala? Entonces, os pone a rabiar lo que vuestro perrito o cachorrito hace una cosa tan asquerosa que comiendo sus propias cacas. Vamos a aclararnos por qué ellos hacen esto. Esto se llama coprofagia. Viene de las palabras griegas copro, que significa las cacas, y fagia, que significa comer. Entonces de esto viene una palabra, coprofagia. Empezamos por ahí, que en algunos periodos de la vida la coprofagia es absolutamente explicable. Las perras madres siempre comen las cacas y los pipis de sus cachorritos. En lo primero, así mantienen el nido limpio. En el segundo, que tienen un instinto que viene de hace muchos años, es no marcar el sitio del nido a las fieras. Y también hay que contar que el cachorrito recién nacido no sabe hacer pipis y cacas. Hay que ayudarle. Entonces, si su mamá no va a estimularlo, a hacerle masajitos, el cachorrito pues simplemente se va a morir de ser intoxicado. Pero cuando pasa 3 o 4 semanas, la perra madre acaba de limpiar el cachorrito con la lengua. Entonces ellos es cuando aprenden a empezar a hacer pipí y cacas ellos mismos. Entonces la coprofagia de la madre en este caso ya se acaba con 3 o 4 semanas de vida de los cachorros. Y ahora la pregunta es ¿por qué un cachorrín un poquito más mayor o incluso un perro adulto empieza a comer sus propias fecales? Desde el principio voy a decir que lo peor de todo es castigarlos, porque en este caso no va a ayudar. Al contrario, puede dar el resultado justamente lo que no os va a gustar. Porque si el perro necesita más atención, le falta cariño, le falta amor, pues ellos pueden llamar atención en la manera buena y en la manera mala. Vale, ¿y qué hacer si el cachorro come sus cacas? No hay una única solución correcta. Existen diferentes teorías, pero ninguna de ellas ha sido probada o refutada. Es decir, para librar a su mascota de este mal hábito, lo más probable es que tenga que probar diferentes caminos, pero puede tener suerte y tener éxito en el primer intento. Lo primero que hay que probar, esto que puede ser que vuestro cachorro o vuestro perrito tiene falta de algo y come fecales solo porque busca esto lo que le hace falta. El sistema digestivo del cachorro está en desarrollo hasta 6 meses para absorber el pienso seco, que es muy cómodo para los dueños. Pero hay que acordar que en la naturaleza toda la comida está húmeda. Y en muchos casos el perrito necesita fermentos y no los tiene suficiente. Y esto es la causa por qué está comiendo su popó. Porque por nuestra opinión son cacas y nada más. Pero por opinión del perro es una comida mala, pero medio fermentada.
Y también existe la opinión que falta de las vitaminas B también provoca a los perritos a comer cacas. Entonces, antes de pensar que su perro es subnormal, vamos a probar darle lo que posiblemente le falta. Paso primero. Lo primero que hay que hacer es matar los gusanos, porque puede ser que vuestro cachorrín simplemente tiene hambre, porque cuando tienen parásitos ellos también comen y no les dejan ser bien alimentados. Segundo paso, compramos en un supermercado normal y corriente un producto que se llama kéfir, y también tenemos que comprar alfalfa. Explico, kéfir son fermentos y los broches de alfalfa pues son fuente de vitaminas. Tercer paso, la insuficiencia pancreática o cuando la dieta del perrito contiene exceso de grasas también puede causar coprofagia. En este caso hay que cambiar la parte de ración del perro bajando la parte de grasas y sustituirlo por pollo y caldo de pollo. Una cosa, si usted no tiene el tiempo para preparar el pollo, pesquitos del pollo, van muy bien a la comida húmeda, Tobías o Martí, que es prácticamente pollo con caldo. Y digo otra cosa, no esperar el resultado inmediato. Si hoy usted ha comprado kéfir y pollo, esto no significa en absoluto que mañana las cacas del perrito no van a estar comidos. El balance no se rompe en un día. Y lógicamente, en un día no se puede recuperar. Los primeros resultados se van a ver en 7-10 días. Y para dejar este mal vicio, el perrito necesita 3 semanas y puede llegar hasta un mes. Y el paso cuarto. Si todo esto de que hemos hablado antes no ha ayudado, tenéis mala suerte y vuestro perro come las cacas por las causas psicológicas. Hay varias maneras como entretener el perrito cuando veis que él está sobre la marcha a comer una caca. Por ejemplo, tirar una pelota o chillar en este momento, pues algo que lo entretenga. A veces ayuda a hacer las cacas que para nosotros son a priori, son por supuesto asquerosos, pero pueden hacer asqueroso para el perro también, estropeando el sabor. Para esto se puede usar cualquier tratamiento que venden para distraer al perro no hacer pipí en casa. Pues puede ayudar, no digo que ayuda 100%, pero en algunos casos ayuda. Y también existe la manera casera, es poner pimiento negro por encima de las cacas, tapándola bien tapadito, pero no gastar medio bote por ahí. Y así el perro puede aprender que la cena de cacas o el desayuno de cacos no es tan agradecida como desde el principio le ha parecido. Los adiestradores profesionales, si les llamas, te van a corregir en general los fallos de educación de tu perro. Y esto ayudará en el caso psicológico. Pero si el perro tiene falta de algo, lo siento mucho, va a seguir comiendo sus cacas como que si fuera un postre.